Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Bienvenidos a un nuevo tutorial de conectatutoriales.com. Mi nombre es Rafael Tuduri y en este tutorial intentaremos mostrar el proceso correcto para diseñar unas tarjetas de visita. Del mismo modo veremos algunos trucos para conseguir sombreados interesantes como los que veis aquí en pantalla sin la necesidad de salir de Adobe Illustrator. Intentaré explicar el proceso lo más general posible para que os sirva para cualquier tarjeta que vayáis a realizar, así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es importante tener en cuenta antes de ponerse a bocetear o diseñar nuestra tarjeta? Por una parte tenemos que saber qué tamaño queremos usar. Para ello podemos medir otras tarjetas que tengamos por la cartera. Por ejemplo, en mi cartera no caben tarjetas más grandes de 8 centímetros y medio por 5 centímetros y medio. Si trabajáramos con tamaños inferiores puede ocurrir que la tarjeta se pierda entre otras que sean más grandes. Dependerá del presupuesto que tengamos para pensar si podemos usar formas personalizadas en el corte de la tarjeta o no. Otra cosa importante es el tipo de impresión. Si imprimimos nuestras tarjetas en impresión digital, podemos usar todos los colores que queramos, pero si imprimimos en offset dependerá de lo acordado con el cliente. Es habitual que para tarjetas corporativas, es decir, de empresa, se trabaje a una o dos tintas y de este modo se ahorra en tinta y se pueden imprimir más tarjetas. Una de las preguntas que más me realizáis es sobre qué tipografía es la más adecuada para cierto trabajo. Así que vamos a ver algunos trucos en este caso enfocados a tipografía de tarjetas de visita. Es aconsejable utilizar una letra más oscura que el fondo, así como no deformar nunca la tipografía. Para tarjetas, al ser un tamaño muy pequeño, tampoco es aconsejable reducir el espacio entre letras. Hay que usar diferentes estilos tipográficos como bold, light, cursiva, pero siempre sin abusar. De este modo nos permitirá jerarquizar correctamente los textos mediante el uso de la tipografía. Tenemos que usar un texto fácil de ver y fácil de leer, así como intentar usar líneas cortas. En cuanto a materiales habituales, nos encontramos papeles estucados y papeles mate, por lo general con un gramaje de 300 gramos. Dependerá del presupuesto para poder pensar en acabados superiores. Podemos optar por laminado mate o brillo, barnizados, relieves. Así que, visto esto, vamos a empezar con Illustrator. Lo primero que haremos dentro de Illustrator es darle las propiedades a nuestro documento. Vamos a ir a Archivo, Nuevo, y vamos a asegurarnos que en Perfil de documento estamos trabajando con un perfil de impresión, Imprimir. Vamos a llamarlo Tarjeta, por ejemplo. Trabajaremos con una mesa de trabajo y en anchura vamos a decirle 55 milímetros, que son 5 centímetros y medio, por 85 en altura. Estoy trabajando con un formato, en este caso, vertical. En sangrado le voy a dar un sangrado de 3 milímetros. Esto es importante para que posteriormente en el corte de la tarjeta no se pierda nada de información. Nos aseguramos que el modo de color está en CMYK, podemos verlo desde avanzado, y una vez que tenemos el documento creado, la resolución a 300 píxeles por pulgada, ya que es para impresión, le decimos OK. Vamos a crear un efecto bastante sencillo, ya que me interesa más que vayáis viendo y aprendiendo las diferentes técnicas que iré utilizando. Empezaré creando un fondo. Para ello voy a utilizar como referencia el área de sangrado. Esto es porque si la guillotina a la hora de cortar las tarjetas se desplazara hacia afuera, nos quedaría un margen del color del papel. Si yo cubro toda esta área, me aseguro de que este margen no va a existir. Estoy trabajando en este caso con un rectángulo, vemos que no tengo trazado, tengo un color blanco y lo que voy a hacer será aplicar un degradado. Voy a trabajar con un degradado radial y me aseguraré que el segundo color está trabajando con la tinta K de negro de CMYK y trabajaré con un gris a una opacidad relativamente baja. Una vez que hemos hecho esto, vamos a crear un efecto de sombreado. Para ello voy a utilizar un rectángulo y vamos a dibujarlo por aquí. Utilizaremos un color blanco en este caso y vamos a utilizar la malla para ir creando diferentes puntos. Crearemos un punto central y otro por aquí. Con el selector blanco vamos a seleccionar este nodo y vamos a darle un color algo más oscuro, así como vamos a arrastrar este nodo hacia abajo y
este de aquí también lo acompañaremos. Los nodos laterales los bajaremos para hacer que este degradado sea más cortante en esta parte. Y seleccionando toda la figura con el selector negro y desde la capa de transparencia vamos a aplicar el modo de fusión multiplicar. Podemos ver cómo efectivamente nos ha hecho ese efecto de sombreado. Vamos a situarlo un poco más hacia arriba y añadiremos texto. Vamos a seleccionar la herramienta texto y escribimos, por ejemplo, todo en mayúsculas, su logo. Vamos a hacerlo más grande, seleccionaremos una tipografía, por ejemplo, el Beticanu, y su vamos a utilizar una versión light, mientras que para logo utilizaremos una versión black. Seleccionaremos un color algo más oscuro, por ejemplo un gris, y si nosotros vamos a efecto, estilizar, podemos trabajar con la opción de resplandor exterior o resplandor interior. Voy a utilizar un resplandor interior y lo que hago es seleccionar un color negro, así como el modo de fusión multiplicar. Vamos a previsualizar y trabajaremos con la opción de desenfocar. Vamos a darle un valor más bajo, por ejemplo empezaremos con 1 milímetro. Podemos ver que nos hace la sensación de que hay una profundidad hacia adentro y es un pequeño biselado interno bastante atractivo. Vamos a dejarlo como está, le decimos OK y vamos a duplicar con la tecla Alt. Escribiremos con su eslogan, por ejemplo, lo hacemos más pequeño y abajo del todo vamos a poner los datos 666.555.666, por ejemplo, intro. Vamos a poner un correo, lo pondremos en minúscula, correo@correo.es, y una página web, www.conectatutoriales.com. Vamos a seleccionar, trabajaremos con un texto centrado, un tamaño inferior. Es ideal no bajar de tamaños como 8 o 6, vamos a centrarlo y una vez que lo tenemos centrado vamos a que sea un poco más grande. Bien, más o menos. Si os fijáis, al principio le prestaba atención, sobre todo cuando hemos creado el fondo, en estar utilizando un color que estuviera trabajando únicamente con el valor de K de CMYK para hacer nuestra tarjeta a una tinta. Luego, para aplicar los diferentes grises, ya no le he prestado atención y he utilizado cualquier valor, que además vemos que está utilizando para la creación de un gris todas las tintas. Si yo ahora selecciono toda mi tarjeta y aprieto en la rueda de color que aparece en la parte superior, vemos como efectivamente está utilizando diferentes tintas. Desde ajuste preestablecido podemos definir que trabaje a un único color, incluso nos va a permitir definir qué biblioteca queremos utilizar. Podemos trabajar con bibliotecas Pantone. Vamos a trabajar con ninguna biblioteca, simplemente en CMYK le decimos OK y nos aseguramos que el valor no utiliza ninguna tinta más que únicamente tinta negra. De un modo muy rápido y muy sencillo hemos podido crear nuestra tarjeta a una tinta y no estar pendiente en todo momento si utilizábamos ese valor correspondiente. A continuación vamos a crear de forma manual unas pequeñas marcas de corte para posteriormente poder crear un DIN A3 listo para llevar a imprimir. Vamos a trabajar con la herramienta línea y seleccionaremos un color negro, luego nos aseguraremos de estar trabajando nuevamente a una sola tinta y utilizando las guías inteligentes vamos a crear unas pequeñas marcas de corte. Vamos a reducir su tamaño. Con la tecla Alt voy a duplicar
selecciono las dos, nuevamente con la tecla Alt duplico, vamos a seleccionar una y con la tecla Alt duplicamos, con la tecla Shift volteamos. Nos estamos guiando con las guías inteligentes, vamos a situar una aquí arriba. Seleccionamos estas dos y con la tecla Alt duplicamos por última vez en este lado. Ya estamos listos para guardar nuestro documento en formato .ai de Adobe Illustrator. Vamos a ir a Archivo, Guardar y vemos que se nos guarda tarjeta.ai. Veamos un método para realizar la imposición de nuestras tarjetas y poder llevarlas a imprimir. Vamos a ir a Archivo, Nuevo y vamos a crear un documento nuevo tamaño DIN A3. Nos aseguramos de estar trabajando en CMYK así como una resolución elevada de 300 píxeles por pulgada. Le decimos OK y vamos a ir a Archivo, Colocar y colocaremos el archivo que hemos creado anteriormente, tarjeta.ai. Le decimos Colocar y vamos a trabajar con el recorte en la función de media. Le decimos OK y vemos que nos coloca nuestra imagen. Vamos a duplicar esta misma con la tecla Alt y vamos a apretar Control D para hacer diferentes repeticiones. Vemos que podemos repetir 2 veces más. Si selecciono y hago lo mismo hacia abajo, primero con la tecla Alt arrastro y luego con la tecla Control D voy haciendo repeticiones. Ya tengo la imposición de mis tarjetas hechas. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de este método? Si yo ahora necesito hacer un cambio, puedo ir al archivo original, puedo modificar, por ejemplo, el teléfono, vamos a poner todo 6, 1, 2, 3, le decimos guardar, control S, y nos avisa que hay otro archivo abierto que necesita actualizar los enlaces. Le decimos que sí, y vemos que hemos cambiado aquí a 6 y nuestra tarjeta automáticamente también se ha cambiado a 6. Esto nos va a facilitar muchísimo la tarea. Ya para terminar y una vez que estamos seguros de que no hay ningún error tipográfico, vamos a seleccionar toda la tipografía y con el botón derecho crear contornos. De este modo nos evitamos cualquier problema en cuanto a tipografía con el impresor. Así que hasta aquí este tutorial, espero que os haya sido de utilidad. Muchísimas gracias a todos por la atención y hasta el próximo.